Salmo número 44. El tema de este salmo es una reflexión ante la adversidad, una reflexión ante tiempos difíciles, escrito por los hijos de Coré. Así como en la ley de Moisés o la instrucción de Moisés hay 5 libros, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También el libro de los Salmos está dividido en 5 secciones. Desde el Salmo 42 comenzamos con la segunda sección, el segundo libro. Y así como hay 5 libros de instrucción, los 5 libros que Dios le reveló a Moisés, en los cuales Dios nos habla, también en los 5 libros de los Salmos, nosotros le hablamos a Dios. La instrucción es el medio por el cual Dios nos habla y los salmos son el medio por el cual nosotros le hablamos a Dios. Así que este salmo específicamente es una manera de hablarle a Dios en tiempos que estamos pasando por adversidades, por situaciones difíciles, y de eso se va a tratar este salmo. Según algunos comentaristas, fue escrito en tiempos de mucha persecución, de mucha adversidad para el pueblo de Israel. Esto fue en tiempo en que los asirios habían conquistado las 10 tribus de Israel, a causa de que Salomón se rebeló, a causa de que Salomón no permaneció fiel a los mandamientos de la ley de Moisés, de la instrucción de Moisés, como su padre David. Bueno, pues Dios le dijo que su reino iba a ser dividido. No fue en su tiempo, pero sería en tiempos de su hijo Roboam, lo cual en efecto sucedió. Se dividió el reino. Las 10 tribus del norte se fueron con un hombre llamado Jeroboam, y las tribus del sur permanecieron fieles a la casa de David. Sin embargo, las 10 tribus del norte, después de un tiempo, se apartaron, se rebelaron en contra de los mandamientos de las leyes que Dios les había dado a través de Moisés, y a causa de eso pues tendrían que cumplirse las maldiciones escritas en el libro de la ley, que serían llevados cautivos, lo cual sucedió en el año 722 a.C. Vinieron los asirios y se los llevaron cautivos. Así que en ese contexto de conquista, de disciplina divina para las tribus del norte e incluso también para las tribus del sur, ya que los asirios también vinieron en contra de las tribus del sur, pero gracias a que un descendiente de David, el rey Ezequías, se humilló y fue a pedir ayuda desesperada para Dios, pues gracias a eso la casa de Judá, el reino del sur, fue preservado de los asirios, que eran muy, muy crueles, eran muy, muy sanguinarios. De hecho, cuando ellos estaban por conquistar a un pueblo, con tal de atemorizarlo, con tal de que ya no se resistieran, ellos eran sumamente crueles. Despellejaban a sus víctimas, los quemaban vivos, los llevaban arrastrando de las quijadas, de las narices, les ponían garfios y se los llevaban arrastrando a la tierra de su cautiverio. En fin, hacían cosas sumamente crueles, y debido a eso, los pueblos, cuando sabían que estaban cerca los asirios, pues incluso se suicidaban, porque sabían que era mejor hacer eso que toda la tortura que iban a recibir. Así que los asirios eran sumamente temibles, y es en ese contexto que descendientes de Coré escriben este salmo. Ante una situación desesperada, ante una situación de mucha angustia, los descendientes de Coré, un hombre rebelde, un hombre que ya no se quiso someter a la autoridad de Moisés, pues debido a eso fue juzgado. La tierra se abrió y descendió vivo ahí al Seol, al sepulcro, y fue una situación muy, muy drástica de parte de Dios, ya que este hombre no quiso obedecer la palabra de Dios a través de Moisés, y pues por rebelde fue juzgado. Y a pesar de que él se rebeló, sus hijos no se rebelaron, sus hijos se mantuvieron fieles a Moisés, y descendientes de este hombre Coré son los que están escribiendo este salmo, el Salmo 42 que estudiamos en una sesión pasada, el Salmo 43 también. Y bueno, pues esto nos da
mucha esperanza a los papás que no siempre somos tan obedientes a Moisés, que no siempre somos obedientes a los mandamientos que Dios nos dio a través de Moisés. Esto a mí me da mucha esperanza, ya que mis fallas, mis pecados, mis actos de desobediencia, pues no necesariamente influyen hacia mis hijos. Ellos tendrán que tomar su decisión y es mi más grande anhelo que algún día, así como los hijos de Coré clamaron pidiendo ayuda divina, es mi más grande oración que mis hijos escuchen estas grabaciones y que mis hijos en tiempos de adversidad, aún en tiempos de confusión, aún en tiempos en que no entiendan lo que Dios está haciendo, ellos puedan confiar en que Dios tiene todo bajo control y que todas las cosas, aún las malas, aún las negativas, Dios siempre las va a cambiar para bien, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y este salmo es una muestra de esto. Este salmo nos va a enseñar justamente eso, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Así que bueno, pues empieza ahí diciendo al músico principal, dirigido este salmo al director de orquesta de los levitas ahí en el templo en Jerusalén, Masquil de los hijos de Coré. Masquil, una reflexión, iluminación, también puede ser un instrumento musical que contribuye a que la gente pusiera más atención, se enfocara en el texto, en la letra de este salmo. Masquil de los hijos de Coré. Y comienza allí en los primeros 8 versículos haciendo un recuento histórico de las victorias, de los milagros, de las bendiciones del pueblo de Israel y empieza recordando todo lo que Dios ha hecho, y por eso en la segunda parte pues hay bastante confusión de por qué ese Dios que hizo maravillas, ese Dios que hizo milagros, ese Dios que bendijo a su pueblo, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estaba actuando aparentemente? ¿Por qué aparentemente ya no se estaba manifestando como en tiempos pasados, como en antaño, como en esas victorias que tuvo al sacarlos de Egipto, al derrotar a todos sus enemigos, al darles la tierra prometida? Y algo estaba pasando que no entendían estos hijos de Coré, y comienza ahí en los primeros 8 versículos haciendo memoria de las bendiciones, de los milagros. Comienza en el verso 1 diciendo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios le quitó esta tierra a los cananeos y se la entregó a los israelitas? Pues simplemente porque la maldad de estos cananeos había llegado al límite, había llegado al colmo. Así que Dios trató de limpiar esa tierra estratégica, muy muy importante esa tierra, para toda la humanidad que existía en aquel tiempo, ya que la tierra de Canaán, esa tierra que sería heredada por los hijos de Israel, era una tierra por donde transitaban las principales rutas comerciales, militares de la zona, o sea que por ahí transitaba prácticamente toda la humanidad. Por ahí transitaba los recursos más importantes para el comercio, para la seguridad de toda la humanidad de aquel tiempo, y por eso es que era una zona muy muy cotizada. Todos querían conquistar esa tierra, ya que quien conquistaba esa tierra pues controlaba prácticamente el mundo. Ese era el cruce entre los continentes donde se originó la humanidad, el continente asiático, africano y europeo. Desde ahí se empezó a dispersar toda la humanidad hacia todas partes, así que quien controlaba esa área, esa sección, pues controlaba prácticamente el mundo entero. Así que como esa zona la estaban controlando estos cananeos, esta gente malvada, perversa, pues era muy importante para Dios recuperar ese territorio con el fin de comenzar a purificar a la humanidad, ya que ese territorio y sus habitantes estaban teniendo el potencial de destruir al mundo entero. Así que en base a los planes eternos que Dios tenía para la humanidad,
decide quitarle esa tierra a los cananeos cuando su maldad llegó al colmo, su inmoralidad, su violencia, su perversión, y dársela a la nación de Israel, cuyo propósito era hacer luz a las naciones, ser una nación santa, una nación justa, una nación que pudiera difundir el mensaje de paz, de amor, de reconciliación del Creador de los cielos y la tierra a todo el mundo. Así que bueno, pues aquí nos cuenta ese relato donde Dios echó a las naciones y plantó al pueblo de Israel. Dice, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. O sea, no fue que Israel se apoderara de la tierra por su poder militar o por su fortaleza, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y aquí está la razón soberana, la elección divina. Les diste esta tierra simple y sencillamente porque te complaciste en ellos. Fue un designio divino, fue una elección divina, no por algo que ellos tuvieran, sino porque simplemente Dios les escogió. A Dios le plació escogerles. Y dice, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Y menciona específicamente a Jacob, ya que Jacob fue el patriarca de las 12 tribus de Israel, fue al que se le prometió que de él vendría una nación y un conjunto de naciones. Esa fue una profecía específica que se le dio a Jacob, que de él vendría un pueblo y un conjunto de pueblos. Y él hizo una oración basada en eso, una oración que está registrada en Génesis 48, versículo 16. Dice así, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Esta bendición fue dada a sus nietos, a Efraín y Manasés, estos nietos que le nacieron a Jacob en el tiempo en que José fue exiliado a Egipto. Y estando exiliado en Egipto por una serie de adversidades, ya que estamos hablando de adversidades, pues ahí podemos ver claramente que todas las adversidades, todas las pruebas, todas las situaciones negativas que le pasaron a José, con la envidia de sus hermanos, con los celos, con que lo vendieron a Egipto, al final todo eso Dios lo usó para bien. Y estando ahí en el exilio, él engendró a estos dos hijos, Manasés le puso el nombre de Manasés porque dijo, bueno, ya Dios me hizo olvidar todo lo que me hicieron mis hermanos, y el segundo hijo le llamó Efraín, un nombre profético que tendría que ver con la multiplicación biológica de los hijos de Israel. Y estos hijos que tuvo José en su destierro, en su exilio, al final serían adoptados por Jacob. Cuando Jacob se encuentra una vez más con Yosef ahí en Egipto y conoce a sus nietos, Jacob ya no pensaba que iba a volver a ver a sus nietos, pero cuando los ve, le dice a Yosef, acércalos a mí, los bendice, y al bendecirles les da justamente esta bendición que está en Génesis 48, 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, a estos dos jóvenes, Manasés y Efraín, y sea perpetuado mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así que, bueno, pues aquí él simplemente les confirma la bendición, la promesa que Dios le dio, que de él saldría una nación y un conjunto de naciones. Y él, al darles esta bendición a Manasés y a Efraín, está confirmando que esta promesa de multiplicación, que de su descendencia surgirían pueblos y naciones, bueno, él les confirma esta promesa a Efraín y Manasés, y esta palabra que menciona aquí, multiplíquense, es una palabra que en hebreo implicaría el que se multipliquen como los peces del mar, que se multipliquen como los peces del mar. Esa es la bendición específica que les da Jacob, y que vamos a ver que todas estas adversidades que se van a mencionar aquí en el Salmo 44, pues fueron la manera de actuar de Dios. Dios no siempre actúa en base a nuestras expectativas, Dios no siempre actúa a nuestra manera,
pero sus caminos son mucho más altos y sus pensamientos son mucho más sabios que los nuestros. Y vamos a ver justamente en este salmo cómo todo este tiempo de adversidad, todo este tiempo en el cual pues no entendían los descendientes de Coré por qué los asirios, por qué estaban siendo tan crueles con ellos, por qué les estaban dispersando, por qué estaba pasando todo este juicio tan terrible. Bueno, ellos no lo estaban entendiendo, pero Dios tenía un plan perfecto, un plan que más tarde el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, justamente va a citar este salmo para demostrarnos que Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su pacto, incluso utilizando la desobediencia, incluso utilizando las faltas, las fallas de su pueblo Israel. Aún eso Dios lo usó para bien. Así que bueno, aquí están los hijos de Coré relatando todos los milagros del pasado y está diciendo cómo es que conquistaron la tierra. Les dice, manda salvación a Jacob, están intercediendo, están pidiendo que Dios mande salvación a Jacob. Y bueno, pues como Jacob es un personaje muy importante con respecto a las promesas de salvación, por eso mencionan a Jacob, porque justamente ahí, como vimos en Génesis 48:16, es Jacob quien oró para que su descendencia se multiplicara. Entonces aquí, al estar siendo exterminados, aparentemente pues no entienden estos hijos de Coré qué es lo que está pasando. Y bueno, pues ya más adelante veremos cómo todo tuvo un propósito.